Muy bien, y estábamos ahora con don Carlos Arana, fue presidente de Sedapal, director de Sedapal, ¿no es cierto? Durante la gestión del expresidente, ¿no? Alan García Pérez, el gordo, según Philly Butter, su amigo el gordo, ¿no? Y la controversia sigue creciendo, porque ayer Pedro Pablo Kuczynski ha dicho que la obra en realidad es una obra inconclusa, o sea que al final, ¿qué fue lo que inauguró Alan García? Si la obra no solo recibió objeciones en su momento, sino ahora incluso ni siquiera está terminada. Bueno, creo que, primero agradecer tu invitación, creo que la visita de PPK ayer a la planta de Huachipa ayuda bastante a entender lo que está pasando. Lo que pasa es que él recibe una información de Sedapal en el lugar in situ, y definitivamente pues no es tanta información técnica que de repente él ha confundido dos términos. Una cosa es la obra en la planta de Huachipa, que es una licitación que ganó Camaro y Correa con OTB de Francia. Esa es una que construyó la bocatoma de 10 metros cúbicos, la primera parte de 5 metros cúbicos de la planta de Huachipa, y el ramal norte, 27 kilómetros, que va de San Juan de Lurigancho hasta Comas. Esa es una obra. Esa era la obra que debía hacer, digamos, Camaro Correa y OTB, ¿no es Paralelamente, en 2010 se licitó otra obra que se llamaba las obras complementarias lote 6. Como tú comprenderás, la planta se construye, produce agua, esa agua se lleva a unos reservorios, matrices, y hasta ahí queda esa obra. La siguiente obra es, de estos reservorios matrices se distribuyen a los reservorios ya existentes, se mejoran 42 reservorios, se hacen 37 kilómetros de línea de distribución, y esa lo hace la empresa Queiroz Galbao. Ya, pero el problema es que esa obra, nosotros la dejamos, cuando nos fuimos el 28 de julio, en 75% de avance. Y hasta el 2015, que tengo el informe de Sedapal acá, no lo habían terminado. Entonces, tú produces 5 metros cúbicos, ¿para qué? Para llevar agua a 2.400.000 personas. Deberías. Así es, pero si no tienes construido ni reseccionado estas obras complementarias, ¿para qué produces? Si no las vas a poder distribuir. Claro, entonces la planta termina produciendo, no porque esté incompleta, no porque no funciona, sino solamente 1 metro cúbico, que es lo que puede distribuir hoy día con lo que está existente. Ahora, sin embargo, había una observación que la hizo antes de ayer acá Francisco Dammler, el ex ministro de Vivienda, que decía que el problema no era solamente ese, sino el problema era la calidad de la obra que se había hecho en la planta de Huachipa, y que provocó que cuando ellos se hicieron cargo del gobierno, vaciaron ¿no es cierto?, los depósitos de la planta, y descubrieron que habían unas fallas, pero garrafales, y unas carencias gravísimas que incluso te amenazaban la supervivencia en el largo plazo de la obra. Y esto en medio de una controversia donde ya no es solo el Estado peruano el que, yo creo, por lo que le entendía a Dammler, hubiera tenido el derecho de ejecutar las cartas fianzas, ¿no es cierto?, por incumplimiento, sino que ha provocado una controversia entre los dos socios del consorcio, que siguen peleando hasta el día de hoy, ¿no? Pero, bueno... O sea, eso es un reconocimiento de que el asunto, y eso sin sumar la denuncia gravísima que supuestamente es parte de la investigación Castillo de Arena, donde encima de todo resulta que Camaro Correa, y me imagino que OTB, ¿no?, que yo no creo que haya pagado él la coima sin que el socio se entere, ¿no?, habría pagado comisiones ilegales, ¿no? Yo lamento la declaración de Pancho, que es un amigo, es economista, no es un ingeniero, y además él ha sido miembro del directorio de Sedapal. Antes de ser ministro, fue director de Sedapal, antes, en el gobierno Humala, viceministro de Saneamiento con Nilton Bogensen, y después ministro de Vivienda. O sea, él ha tenido más de 2 años viendo el proceso de la planta de Huachipa. Y yo te digo, nosotros entregamos la planta, Alan la inaugura el 8 o el 10 de julio del año 2011. Del 2011 a 2015, este consorcio, Camargo OTB, tenía que operar y mantener la planta. ¿Por qué, Nicolás? Esta planta es mucho más moderna que la planta de la Tarjea, producto de las construcciones de diferentes años. Además, esta planta no es cualquier planta. Esta planta de Huachipa está a un nivel sobre el mar de 400 metros. O sea, esta distribuye a mucho más cantidad de gente de las alturas, que eso es el problema que están viendo ustedes, de las quebradas y todo. Por eso entra a San Juan de Lurigancho. Y tú sabes que ese millón de personas de San Juan de Lurigancho viven de agua de pozos. O sea, le cuesta a Sedapal bombear la energía eléctrica y todo. Ahora ya no. Entra por gravedad por la parte de arriba y distribuye a toda la gente. Abarata para Sedapal el costo. Ahora ya no. Pero ¿qué pasa? Debería ser así. Debería ser así. Pero ¿qué ha pasado? En esos 4 años durante el gobierno Humala que le tuvo que operar y mantener, Sedapal o cerró los ojos o hubo algo que ocurrió. No
ha operado adecuadamente la planta, no la han mantenido, porque Dumbler nos dice, yo fui y vi que está destruida. Oye, una planta de esa magnitud no se destruye de noche a la mañana, Nicolás, tú eres una persona inteligente. Las rocas que se caen y que se muestran en el informe Cuarto Poder el 2015 son producto de que el río Rímac ha entrado contra la planta durante 4 años sin que puedan estar operando y mantenimiento. La planta de Huachipa gasta 300 millones al año. ¿Pero qué ocurre? En esta ¿No ha cosa habido de mantenimiento? No ha habido, por lo que tú has dicho. La disputa entre OTB y Camaro Correa y un CEDAPAL indolente pero que no supo resolver. ¿Qué debió ocurrir ahí? Lo que debió ocurrir lo que ahí dicho, es, tú entras, tú dices, acá la obra tiene unas serias fallas y cuestionamientos. Ejecuto la carta de fianza y se acabó. Ahí hay un delito. Y licito la obra para que alguien la haga, para la termine. O sea, la responsabilidad de las autoridades de CEDAPAL de ese entonces era, lo multo, le caigo encima, no pueden más, le ejecuto la fianza y chao, te fuiste. O sea, Dumbler no lo puede decir ahora, yo debí ejecutar la fianza, debió ejecutar la fianza por la responsabilidad del gobierno. Pero ¿cuál es la situación hoy? ¿De quién es responsabilidad la planta de Huachipa hoy? ¿De Camaro Correa? Hoy de CEDAPAL, porque ya la tiene recepcionada. O sea, ya la recibieron. Pero ya cobró Camargo Correa. Ya cobró seguramente, pero aparte, Nicolás, si hay un vicio oculto, la ley peruana permite todavía, ¿no? Pero vía judicialmente, o sea, mucho más largo, poder exigirle a las empresas que puedan resarcirnos si hay algún tipo de delito, ¿no es cierto? Hoy por hoy, según el Diario de la República, el informe que ayer con APP que hablado de CEDAPAL, hay ya, ¿no?, una evaluación por una empresa internacional para ver la calidad de diseño de la planta. Pero Francisco Dammler ha dicho acá que incluso existe la posibilidad de que la obra se tenga que volver a hacer. Bueno, eso lo ha dicho acá. Pero es economista, pues, ¿no? Yo te digo como ingeniero, eso no es verdad. Esta es una planta que ha sido diseñada por los mejores ingenieros del país y del extranjero. Tiene un modelamiento físico a escala hecho en laboratorio de la Universidad de Ingeniería por el doctor Kuroiwa, que es el mejor ingeniero estructural, ¿no? Y yo te puedo decir que esa planta está bien diseñada. Lo otro que ha ocurrido, la dejadez, la desidia, la incapacidad... O sea, según ustedes, la irresponsabilidad de que esté... O sea, porque Rudecindo Vega dijo una cosa bien cruda acá la semana pasada. Él dijo, yo entré a CEDAPAL y me dijo, hace 3 meses y un poco más, y lo que encuentro es en el cajón montones de cosas que había que hacer y no se habían hecho. Mantenimientos, ampliación de los reservorios, el tema de Huachipa... y había que ponerse en acción, pero en realidad muchas de las cosas que había que hacer estaban simplemente en papel. Nicolás. Ahora, y una cosa mucho más grave aún, decía, ¿cuál es la situación real de exposición de Lima al riesgo del río? Que si tienes que cerrar la planta de la Tarjea, tienes 5 horas de agua. Así es. 5 horas, eso es una locura, No una ciudad de 10 millones de habitantes. ¿Tú sabes lo que han hecho estos hombres? Que no pudieron, ni siquiera pudieron con el Hospital del Niño, que los tuvieron 4 años sin funcionar. La planta de Huachipa o sea, te da agua potable en 5 horas menos que la Tarjea. Sí. Segundo, tiene 4 veces más capacidad de tratar agua con barro que la Tarjea. O sea, tú tenías aparte, si podías cerrar la Tarjea, tenías acá 5 metros cúbicos. Estamos con Carlos Arana, es director de CEDAPAL en los estudios, y está en la línea Francisco Dammler, ex ministro de Vivienda, y por lo que sabemos también ha sido directivo de CEDAPAL. Antes, Francisco, lo que está diciendo Carlos Arana es que lo que ustedes debieron hacer y no hicieron, en el caso extremo, fue incluso ejecutar las garantías y hacer los mantenimientos que no se hicieron, es decir, que la responsabilidad es de ustedes, no del gobierno de Alan García. Hola, Nicolás. A ver, estoy manejando, pero el tema es en el contrato y yo creo que tenemos que distinguir 2 cosas, ¿no? La primera es que la operación y mantenimiento no estaba a cargo de CEDAPAL en los 4 años, ¿no?, que duraba la operación, y ejecutar las cartas fianzas en ese momento, ¿no? Las cartas fianzas, cuando se emiten, tienen, o sea, se escribe siempre en el texto para garantizar ciertas cosas, ¿no? Entonces, lo que se hizo fue renovar las cartas fianza se perfeccionaron para garantizar la operación y mantenimiento 4 años adicionales, ¿no? Segundo, se activó la póliza de seguros, ¿no?,
Y lo que hay que tener cuidado, porque aquí es, no puedes echarle la culpa ni a la operación y mantenimiento, ni en este instante al diseño, ni a la construcción, porque justamente el consorcio no tiene un consenso respecto a qué es lo que produjo la falla. Sería aquí muy difícil, y eso es lo que yo he venido sosteniendo, sin contar con este peritaje internacional, el cual se ha convocado. Sería muy difícil decir en este instante técnicamente quién es o en qué parte está el error o la falla. Pero la pregunta que uno se hace es un problema de ellos. O sea, el problema nuestro como país es que ellos firmaron un compromiso con nosotros como consorcio y se obligaron a cosas que en la práctica no están. Entonces, ahí, ¿qué nos importa que se enjuicien durante 10 años ellos? Pues mientras tanto, nosotros no podemos seguir desabastecidos de agua, ¿no? O con serias amenazas para el abastecimiento de agua, por responsabilidad de ellos, en todo caso. Lo que pasa es que, como todos sabemos, es que cuando una construcción se realiza, tiene una serie de garantías en donde si tú le metes mano a la planta, eso lo conocemos bien, es un principio, ¿no? Si tú le metes mano a la planta y la arreglas por tus propios medios, esa garantía o esa cobertura desaparece, ¿no? Es como si en tu casa tú hicieras una reparación, o en un carro tú haces la reparación por tu cuenta. Y pero ¿qué dice Carlos Arana sobre esto? Lo que dice Pancho es cierto, ¿no? En esa parte de que hay que revisar técnicamente si hay una falla estructural, finalmente en el diseño. Pero lo que no puede decirnos acá nuestro ex ministro Francisco Dumbler es que no se puede hacer nada. Pero por supuesto que sí. La supervisora del proceso de la construcción, ¿no? Era Nippon Koei, CECEL y OIST. Esa supervisora trabaja a nombre de SEDAPAL, del Estado peruano, y tenía la responsabilidad de supervisar que las cosas vayan haciendo bien. Si no se hacía bien, tú tenías la oportunidad de rescindir el contrato y ejecutar las fianzas. O sea, si se vio durante 4 años que tuvieron ellos la operatividad que no funcionaba, ¿por qué no se hizo nada? ¿Por qué se dejó hacer? ¿Por qué nos ganaron la pelea entre ellos dos cuando el perjudicado era el Perú? ¿O no importaba la planta de Huachipa? ¿O no importaban los millones de limeños que no tienen agua potable al día de hoy? O sea, ¿qué nos puede decir sobre esos temas? O sea, no pueden decirnos el día de hoy, oye, no se hizo nada porque yo no estaba responsable de la obra. Claro que sí. SEDAPAL era responsable porque era el que pagaba la obra, porque era el que tenía la supervisión y porque sus operadores de SEDAPAL estaban ahí en la obra todos los días mirando lo que pasaba. Yo le pregunto a Francisco Dumbler, la jefa de la planta no le informaba al presidente de SEDAPAL lo que estaba pasando, cómo se deterioraba la obra. La jefa de la planta de Huachipa no le informaba a SEDAPAL lo que estaba ocurriendo. El ministro de Vivienda no sabía lo que estaba pasando con la planta. El viceministro Dumbler no sabía lo que estaba pasando con la planta. Y si no sabía lo que estaba pasando con la planta, ¿qué hacían sentados en los despachos? O sea, lo menos que podía hacer yo, que he sido director de SEDAPAL, que nos informaban, y lo sabe porque ha sido director de SEDAPAL también, todas las semanas en los directorios uno recibe informes de cómo están las obras. Y tú te puedes decir, o sea, en conclusión, señora Arana, usted dice, lo que debimos hacer fue rescindir el contrato, ejecutar las garantías y ver cómo resolvíamos el problema sin ellos. Y si ellos tenían alguna bronca, que la resuelvan entre ellos. Así es, pero por supuesto. ¿Qué dice Francisco Dumbler? El Estado se debe salvaguardar. ¿Qué dice Francisco? Efectivamente, los informes, ¿no? Ahora, no me refiero al total de la planta ni al ramal, sino ese daño que está en la base de la bocatoma, ¿no? Que es la que hemos visto en el reportaje de Cuarto Poder, etcétera, son detectadas a pedido de SEDAPAL, a pedido de que nosotros en octubre pedimos desaguar eso, y es cuando se enfrenta o nos encontramos con ese problema. Aquí lo que hay que tener cuidado es si la supervisora o si el operador o si SEDAPAL, cualquiera de las partes, hubiera detectado tal magnitud en el de problema, ¿no? En el problema, finalmente se hubiera tomado, inmediatamente se hubiera parado a ver si se podían hacer reparaciones. Ese es el tema. No hay una cuestión de que ninguna de las partes informantes, ni SEDAPAL, ni el consorcio supervisor, ni tampoco
el mismo operador, o sea, la empresa francesa esta, han tenido conocimiento o han informado de que había este grado de deterioro. Si alguien se fija, cuando se hace el desaguaje de la planta, tú te das cuenta de que hay un forado gigantesco de 5 por 4 metros, ¿no? Y varias partes de los refuerzos de las columnas, las planchas de acero se han salido, ¿no? Y quedan los fierros expuestos. Ese es el tema de fondo. O sea, te encontraste con eso y ninguna de las partes advirtió ese problema, ¿no? Bueno, yo le agradezco mucho a Francisco Dumbler. Tenemos que terminar por hoy día con el tema. Muy gentil por atendernos, pero igual, Carlos, resulta insatisfactoria la respuesta, ¿no? Nos pueden decir después de 4 años que no se vio, no se miró. ¿Por qué? Porque el río es estacionario. El río Rímac no siempre tiene esta carga ahorita. El río a veces está seco. Y no me dice que no vieron que estaban las piedras cayéndose. Y además una cosa adicional, que a mí me tiene confianza en la calidad de la obra, Nicolás. El río Rímac está en su peor momento, ¿no es cierto?, de avenida. Con piedras, con roca, con árboles, con todo lo demás. Esa bocatoma sigue resistiendo sin ningún problema. Esa bocatoma, a pesar del abandono del humanismo, está parada. Y yo le digo, y saludo lo que ha hecho Pepe ayer, yo voy a continuar porque es una planta necesaria. El país no puede decirte esto no sirve. El país no puede esperar, porque hoy día por hoy, Nicolás, se tiene que hacer la ampliación de 5 metros cúbicos para llevar agua a Villa María que no tiene. Falta solamente que ya va a ser la cereza, ¿no?, en este tema, que se revele toda la información sobre Camargo Correa, el más importante ejecutivo de esta corporación. Ha estado en Lima, entiendo, en los últimos días, coordinando con la Fiscalía su confesión. Y esa confesión incluiría la acusación gravísima de que importantísimos funcionarios del gobierno de Alan García, incluyendo algún ministro, recibieron comisiones ilegales de parte de esta empresa. Nosotros estamos, como te digo, ahora sí te puedo hablar como partido, que se investigue todo lo que tenga que investigarse y que caiga quien tenga que caer. O sea, nosotros sobre el tema de la corrupción no hay ningún pie para defender a nadie, pero lo que sí queremos es que esta obra, que es fundamental para la ciudad, continúe. Carlos Arana, exdirector de SEDAPAL, ha estado con nosotros. Vamos a la pausa, regresamos con más. Esto es Exitosa, 95.5 de la FM en Lima, 101.5 en Abancay. Volvemos. Recuerda que Exitosa recibe